team, you can be seated. Pueden tomar asiento. Amen. Here at Calvary Chapel on Wednesday evenings, we're studying verse by verse. Más luz, hermano, por favor. Gracias. Necesitamos Aquí en leer. Capilla del Calvario los Gracias. miércoles estamos estudiando versículo por versículo a través del libro de Jueces. And I've titled this 4-month series, Breaking the Cycle. Y el pastor ha titulado esta serie Rompiendo el Ciclo. See, this book reveals to you how you can break cycles of sin and defeat in your life as a Christian. Y es porque este libro nos enseña cómo romper estos ciclos de pecado y derrota que podemos tener como cristianos. Now, this story in Judges shows us 13 different times Israel breaking into the same cycle of sin. Y este libro de Jueces nos muestra cómo 13 veces diferentes el pueblo de Israel cae en este círculo de pecado. They're like the foolish believer today that day after month, after year, after decade falls into the same sins over and over and over and over again. El pueblo de Israel es como el creyente de hoy en tiempo, el creyente necio que día tras día, mes tras mes, año tras año está cayendo una y otra vez en el mismo ciclo de pecado. That describes some of your Christian walks, and it's depressing and it's a defeated walk. Y esto describe alguno de su caminar cristiano y es muy deprimente y es porque estás caminando en derrota. And that brings up the good news of this book. Pero también esto nos trae las buenas noticias de este 13 libro. different times the book shows how we can break out of any sinful cycles in our life. Porque durante esas 13 veces diferentes también nos muestra cómo podemos salir de este ciclo. It's repenting. That's always the first step. Y siempre el primer paso es el arrepentimiento. And as Israel repented, God would raise up judges, 13 different judges, to deliver them out of their enslavement. Y cada vez que el pueblo de Israel se arrepentía, el Señor levantaba jueces, jueces que traían libertad al pueblo de Israel de su esclavitud. And last Wednesday night, we saw God call and raise up a young judge named Gideon. Y el miércoles pasado estuvimos observando cómo Dios llamó y levantó a un joven juez llamado Gedeón. And in our chapter tonight, we're going to look at the victory that God used Gideon to win for the Israelites. Y en este capítulo de hoy vamos a estar aprendiendo cómo Dios utilizó a Gedeón para traer una victoria para el pueblo de Israel. Now, the victory that God won for Israel is a victory you would never imagine unless you read it out of your Bible. Y esta victoria que Dios ganó para el pueblo de Israel jamás te la imaginarías a menos que hayas leído este libro de Jueces. And because of that, I've titled our study tonight, Victory God's Way. Por eso he titulado el mensaje de hoy, La victoria a la manera de Dios. Now, in this example of Gideon, we're going to see how God prepared his people for the battle. En este ejemplo en Gedeón vamos a observar cómo Dios preparó a su pueblo para una batalla. We're going to see that God had his people use totally different weapons than the worldly enemies were using. Y vamos a observar cómo Dios hizo que su gente utilizara herramientas muy diferentes a las que los ejércitos mundanos utilizaban. We're going to see God use a few weak, faithful believers to destroy a large, wicked army. Y vamos a observar cómo Dios utilizó a unos pocos creyentes débiles para destruir un gran ejército. And Christian, this chapter is packed with lessons for you. Y cristiano, este capítulo está lleno de lecciones para tu vida. Because it shows you how you can experience victory in the spiritual battles that you're fighting every day. Porque ese libro te enseña a ti cómo experimentar la victoria en cada batalla diaria que tú tienes. And the one and only way we can walk in spiritual victory as Christians is victory God's way. Y la única forma en la que tú puedes disfrutar esta victoria que Dios tiene para ti es dentro de una victoria a la manera If de you're Dios. taking notes this evening, we're going to be looking at 7 principles that can help us experience victory God's way. Y si tú estás tomando notas en este mensaje, vamos a observar 7 principios que nos ayudan a obtener victoria a la manera de Dios. So let's open up our Bibles tonight, please. We're in Judges chapter 7 tonight. Así que abran sus Biblias con nosotros en el libro de Jueces capítulo 7 We're going to begin by reading verses 1 through 3. y vamos a iniciar leyendo versículos 1 y 3. Judges chapter 7, read along with us, please, verses 1 to 3. Jueces capítulo 7 versículos 1 al 3. Early in the morning, Jerubbaal, that is Gideon, and all his men camped at the spring of Harod,
The camp of Midian was north of them in the valley near the hill of Moreh. The Lord said to Gideon, you have too many men for me to deliver Midian into their hands. In order that Israel may not boast against me that her own strength has saved her, announce now to the people, anyone who trembles with fear may turn back and leave Mount Gilead. 22,000 men left, 10,000 remained. Jerubbaal, es decir, Gedeón y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire al monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Now, to understand chapters 7 and 8, you need to remember what we studied last week, Judges chapter 6. Ahora, para entender capítulos 7 y 8 de Jueces, tenemos que entender lo que estudiamos la semana pasada, que fue el capítulo 6. Remember, Israel fell into another cycle of sin, and God used the Midianites to discipline them. Recuerden, una vez más el pueblo de Israel entró a otro ciclo de pecado y Dios utilizó a los madianitas para disciplinar a su pueblo. And after 7 miserable years, they finally said, I repent, I'm ready to change. And God raised up a deliverer, Gideon. Y después de 7 años de miseria, el pueblo de Israel dijo, me arrepiento de mis pecados, y Dios levantó a este Salvador, a este héroe, Gedeón. Now, Gideon was the 5th judge of Israel, but remember, he was a little scared guy hiding out from the Midianites when God called him. He's just like us. Y Gedeón es el quinto juez para el pueblo de Israel, pero recuerden que Gedeón era un joven cobarde que estaba escondiéndose como el resto de Israel de los madianitas. Gideon had a call on his life, just like if you're a Christian tonight, God has a call on your life. Gedeón tenía un llamado para su vida, así como tú como creyente tienes un llamado para ti. God made Gideon 2 important promises regarding his call. You have those same 2 promises, Christian. Dios le dio a Gedeón 2 promesas importantes en cuanto a su llamado, y Dios te da esas mismas promesas a ti. First off, Jesus promised Gideon his presence. Jesus said, when you go, I'm going with you. Don't forget that. La primera promesa fue que Dios le había otorgado su presencia. Dios le dijo, cuando tú vayas, yo iré contigo. Secondly, Jesus promised Gideon, my spirit will go with you and empower you to accomplish this call. En segundo lugar, Dios le dijo a Gedeón, mi espíritu irá contigo y te va a dar poder para cumplir lo que te he mandado. Now, when God uses us to claim a victory, he is the one that should get all the credit. Amen? Ahora, cuando Dios nos utiliza para adquirir una victoria, el que debe recibir la gloria es Él. Amén. Now, here's the problem with that. He deserves it, but we kind of like it, don't we? El problema con esto es que Dios la merece, pero como que a nosotros nos gusta, ¿verdad? We've all done it. Good job, Pastor Mike. Praise the Lord, brother. A nosotros nos gusta. Buen trabajo, Pastor Mike. Gloria a Dios, It hermano. feels good to take a little of the God's glory, doesn't it? Se siente bien agarrar un poquito de la gloria de Dios, ¿verdad? But guys, God's the one that does that. Pero saben, Needs it, deserves es it. Dios el que lo hace, así que Él merece esa gloria. And so there are times when God will keep you weak and humble. Why? So when he finally uses you, he gets the glory. Y en ocasiones es por eso que el Señor te mantiene débil y humilde. ¿Para qué? Para cuando llegue la victoria, la gloria sea para Él. When people go Calvary Chapel, it's the biggest church in Rosarito, they think, what a joke. The pastor can't even speak Espanol. Cuando la gente escucha, no, la iglesia Capilla del Calvario es la iglesia más grande en Rosarito, la gente dice, esa es una broma, el pastor ni siquiera sabe hablar español. Amen? Amén. Lo siento, hermanos. Estoy estudiando un poco. Ahora ya está hablando español. But God wants to and deserves the glory and the glory for every victory, and he brings that up with Gideon right here. Y Dios quiere y merece toda la gloria de toda victoria, y nos lo enseña aquí en la historia con Gedeón. Check out what he tells Gideon, verse 2. Mire lo que dice a Gedeón en el versículo 2. Lord said to Gideon, you have too many men for me to deliver Midian into their hands, in order that Israel may not boast against me that her own strength has saved her. El Señor le dice a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Now God's going to get him the victory, but he's saying, I'm going to keep you weak, Israel. Why? So I get the glory.
Dios planea darles la victoria, pero también dice el Señor, ¿sabes qué, Israel? Te voy a mantener débil. ¿Para qué? Para que yo reciba la gloria. Christian, it's really important you understand this because God never changes. He still works the same way. Cristiano, es muy importante que tú entiendas esto, porque el Señor nunca cambia con respecto a ello. Paul had his thorn in the flesh. Many of you have a thorn or numerous thorns in your flesh. Pablo tenía un aguijón en su carne. Muchos de ustedes tienen muchos aguijones en su carne. They hurt. They keep us weak. They bug us. They bother us. We beg God to take them, and here we have them day after month after year sometimes. Duelen y nos mantienen debilitados y molestamos o importunamos muchas veces a Dios y le rogamos que nos lo quite. Sin embargo, Dios lo mantiene ahí. And even though we're weak and hurting and damaged and limping, the battles still come, don't they? Y aun cuando somos débiles y estamos sufriendo y estamos cojeando, aún así la batalla viene sobre nosotros, ¿no es así? You know what? God uses limping soldiers. Bueno, lo que pasa es de que Dios utiliza soldados que les falta, soldados débiles. Limping soldiers, ones that have pains, ones that have failures, ones that have sins. The battles still come and victory can still be won. God uses limping soldiers. Soldados, que están doliéndose, que están sufriendo, que están cojeando, son esos soldados los que utiliza, soldados que cojean. And then the victory comes. Why? Because our limp is so great? No, because he won it for us and he should get all the glory and credit. Pero aún así la victoria llega a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aunque estábamos cojeando, éramos buenos. No, porque el Señor fue el que ganó la victoria. Christian, many of you are limping and hurting and damaged and sinful here tonight. Muchos de ustedes, cristianos, están sufriendo, están cojeando, están en pecado. Let me just be clear. We're all there. We're all there. Déjeme ser más claro, todos estamos ahí. None of us are perfect, including those of us standing up here. Nadie de nosotros somos perfectos, incluyéndonos los que estamos aquí de pie. And yet the battles come and we go limping into battle, don't we? Y aún así las batallas llegan a nuestra vida y cojeando, sufriendo, entramos a esas batallas. And yet we all experience victories. One, because of God's grace. Two, so we can get the glory and credit. Sin embargo, todos hemos experimentado las victorias. Número 1, por la gracia de Dios. 2, para que Él reciba la gloria. If you're taking notes tonight, in this we find the first of our 7 principles about victory God's way. Y si usted está tomando notas, aquí encontramos la primera de nuestros 7 principios para adquirir victoria a la manera de Dios. Here it is. Number 1, God wins battles using limping soldiers. Número 1, Dios gana las batallas utilizando soldados que cojean. Let me repeat that. Number 1, God wins battles using limping soldiers. Número 1, Dios gana las batallas utilizando soldados que cojean. We're a church full of soldiers for Christ, but we're a church full of limping soldiers for Christ. Somos That's una okay. iglesia llena de soldados para Dios, pero también somos una iglesia llena de soldados que cojean. We're limping, we're hurting, we're stumbling, we're sometimes sinning and repenting, but still God can use the victory and bring the victory. Estamos through us. cojeando, estamos sufriendo, estamos en ocasiones pecando y arrepintiéndonos, pero aún así estamos adquiriendo victorias para el Señor. Now what we're going to see here in this chapter 7 is before God used the Israelite soldiers, he had 2 tests for them. Pero antes vemos aquí que para que Dios utilizara a estos soldados, Él tenía 2 pruebas para ellos. These 2 tests were designed to show God which soldiers can he use, which soldiers can't he use. Y estas 2 pruebas fueron diseñadas para mostrarle a Dios qué soldados Él iba a utilizar y qué soldados no iba a utilizar. Do you notice the first test God gives the soldiers right here, verse 3? ¿Se dan cuenta la primera prueba que Dios le da a sus soldados en el versículo 3? God tells Gideon, announce now to the people, the soldiers, anyone who trembles with fear may turn back, leave Mount Gilead, 22,000 men left, while 10,000 remain. Dice el verso 3, anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire al monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. God tells Gideon, any soldier that's afraid, they can leave. 2/3 of them, I'm going back home to mommy. Dios le dice a Gedeón, ¿sabes qué? Cualquier soldado que tenga miedo se puede ir, y 2/3 de ellos dijeron, ya me voy con mi mami. Good luck, Gideon, but this Suerte, business to get Gedeón, back ahí nos to. vemos. Bye. What would you do? ¿Qué harías tú? What would you do? Would you hang in there and say, you know what, I'm trusting my Lord, or I'm going back home to mommy? ¿Te quedarías tú ahí diciendo, yo confío en el Señor, o regresas y sabes que mejor me regreso con mi mami? I named this first test by God the fear and the faith test. Why? Because they go together. El pastor ha nombrado a esta prueba
la prueba del miedo y la fe. The fear and the faith test go together. Why? The fear they had was the lack of faith they had. Y le llaman la prueba del miedo y de la fe. ¿Por qué? Porque el miedo que ellos tenían era la falta de fe que tenían también. When God calls you to a spiritual battle, there's always fear because it's a battle. But what destroys fear? Faith. Dios cuando te llama a una batalla siempre vas a tener miedo. ¿Por qué? Porque es una batalla. Pero dice la palabra que la fe destruye el temor. In this we see our second principle about victory God's way. Y aquí encontramos el segundo principio para la victoria a la manera de Dios. Number 2, fear and a lack of faith will keep you from experiencing victory God's way. Número 2, el temor y la falta de fe te van a mantener o te van a alejar de experimentar la victoria a la manera de Dios. Let me repeat that. Number 2, fear and a lack of faith will keep you from experiencing victory God's way. Número 2, el temor y la falta de fe te van a alejar de experimentar o te van a impedir experimentar la victoria a la manera de Dios. These shaking soldiers had one major problem, their focus, where they were focusing on. Estos soldados temerosos tenían un problema, su enfoque. ¿En qué se enfocaban ellos? They were focusing on the powerful Midianite army. Man, there's a lot of them over there, and they look mad. Ellos estaban enfocando en el poder de los madianitas, del ejército madianita. Decían, estos son muchos y están muy enojados. Instead of looking up and saying, wow, I've got an almighty God, and if he's calling me to do it, he's going to give me the victory. They En didn't do that. lugar de estar enfocados allá arriba en el cielo, en la presencia de Dios y decir, yo tengo un poderoso Dios que me va a dar a mí la victoria. Focusing on the enemy, the problem, brings fear. Fear quenches faith. And fear keeps you from experiencing victory God's way. Enfocarte en el enemigo trae temor. El temor apaga la fe y la falta de fe te impide experimentar la victoria a la manera de Dios. Let's continue on and read verses 4 to 6. Vamos a continuar leyendo versículos 4 al 6. The Lord said to Gideon, there are still too many men. Take them down to the water, and I'll sift them for you there. If I say this one shall go with you, he shall go. But if I say this one shall not go with you, he shall not go. So Gideon took the men down to the water, and the Lord said, separate those who lap the water with their tongues like a dog from those who kneel down to drink. 300 men lapped with their hands to their mouths. All the rest got down on their knees to drink. Versículo 4. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua, y ahí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Ahí el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. Now remember, Gideon didn't know what God's doing here. He's just obeying orders from the Lord. Recuerden una cosa, Gedeón no sabía lo que estaba haciendo, simplemente estaba obedeciendo las órdenes del Señor. After 2/3 of Gideon's army leaves, God says, first thing God says, there's still too many. If I was Gideon, I'd say, are you sure? Después de que se fueron 2/3 del ejército de Gedeón, todavía el Señor ve el ejército y le dice, sabes que son demasiados. Si yo fuera Gedeón diría, Señor, ¿a poco sí? You sure, God, you not need to work on your heavenly math a little differently here? ¿Estás seguro, Señor? ¿No será que te estás equivocando en tus matemáticas celestiales? But here in verse 4, God gives a second test for the soldiers. Check it out. Pero sin embargo, aquí en el versículo 4, el Señor da la segunda prueba para los soldados. Observen. Lord said to Gideon, there's still too many men. Take them down to the water, and I'll sift them for you there. If I say this one shall go with you, it shall go. If I say this one shall not go, he shall not go. El Señor le dice a Gedeón, todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y ahí los seleccionaré por ti. Si te digo este irá contigo, ese irá, pero si digo este no irá, ese no irá. God still thought Gideon's army was too big. Dios todavía consideraba que el ejército de Gedeón era demasiado grande. Now, I want to tell you how big the armies were at this point. Déjeme decirle qué tan grande era el ejército a estas alturas. The Israelite army down to 10,000 soldiers. El ejército israelita a 10,000 soldados. We're going to see chapter 8, the Midianite army, 135,000 soldiers here. El ejército de los madianitas en el capítulo 8 son 135,000 soldados. That means there's 13.5 soldiers for every Israelite soldier. 13 big ones, one little one against every soldier. That's 13.5. Esto significa que 13.5 soldados enemigos eran para cada uno de los soldados israelitas.
13.5 gigantes contra un solo enanito. So even outnumbered 13-1, God says, nope, Gideon, your army's still too big. Así que a pesar de que ya estaban siendo superados de 13-1, el Señor dice, todavía es demasiado grande tu ejército. So God gives the soldiers a second test. This second test is to test their readiness for battle. Y aquí el Señor les hace una segunda prueba, y esta segunda prueba tiene que ver con observar su disposición para la batalla. Look at the test, verse 5. Gideon took the men down to the water. There the Lord told him, separate those who lap the water with their tongues like a dog from those who kneel down to drink. Dice aquí el versículo 5, Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Ahí el Señor le dijo a los que laman el agua Verse con la 5. lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. God told Gideon, watch how your guys drink from this river. Dios le dice a Gedeón, observa cómo es que tus hombres beben del río. Almost all of the soldiers lapped the water like a dog. Casi todos los soldados lamían el agua como si fuera un perro. Now, Fernando's going to show you how to lap water like a dog. Right? You don't know? Okay, I guess I'm going to have to. Okay. The soldiers preparing for battle drink two different ways, unless George wants to, by the way. He knows. Los soldados preparándose para la batalla tomaban agua de dos formas diferentes. I'm going to show you how this happened, but you guys have got to be a part of this sermon with me. Y les voy a enseñar cómo es que esto sucedió, pero ustedes tienen que participar conmigo en este mensaje. I'm the godly Israelite soldier. You guys are the Midianite enemies. Yo soy el piadoso soldado israelita y ustedes son los madianitas. Now, the Midianites were mean and they were ugly, but you guys fit the bill. No offense. Y los madianitas eran malos y feos y ustedes encajan, digo, perdón. And we're outnumbered too. Thank you. So you guys are looking to attack me. Así que ustedes están listos para atacarme. And you're mad. I need to see mad Y faces están right now. enojados. Quiero ver caras enojadas. Man, you guys fit the bill. Encajan So- muy bien en el cuadro. So which one do you think, when am I ready for the battle? You guys would get me there. ¿Cuándo es que estoy listo para la batalla? That's lapping like a dog. Eso es lamer como si fuera un Well, perro. what if I do this? Pero ¿qué tal si hago esto? Don't even try it right now. Ni siquiera lo intentes. I saw that. Ya vi eso. So that's the difference. Only 300 are aware and dipping their hand in and watching for the enemy. Almost all of them put their face right in there, waiting for an arrow in the top of the head. Así que vemos aquí en la escritura que 300 de ellos están listos, observando al enemigo, metiendo su mano al agua para beber. Los demás están aventándose como si fueran perros hacia el río. What was the mistake of these guys? Because they were brave, but what was their mistake? ¿Cuál fue el error de estos hombres? Eran valientes, pero cometieron un error. ¿Cuál era? They forgot that there was an enemy all around. Se olvidaron de que existía un enemigo frente. See, when you forget the enemy's all around, you get attacked. It always happens. Y esto es un problema porque cada vez que te olvidas de que existe un enemigo frente, vas a recibir el ataque y eso siempre sucede. Every time you fall into sin, Christian, the same thing happened. You let your guard down. Oh, I can take care of it. It won't happen again. Cada vez que caes en pecado, cristiano, lo mismo sucede. Bajaste la guardia. Hope you know that you have an enemy, and you not only have an enemy, but he's looking to attack you every moment of every day. It's Satan. Espero que sepas que tienes un enemigo. Y no solamente tienes un enemigo, pero es un enemigo que siempre está buscando atacarte. Él es Satanás. And it's important, if you're wise, that you guard your heart and protect your heart and prepare yourself every single day for the battle, because it's coming whether you're ready or not. Es importante que seas sabio, que guardes tu corazón y prepares tu corazón día con día para la batalla. Listen to how the Bible talks about this truth, spiritual battle. 1 Peter 5, verses 8 and 9. Observa cómo la Biblia habla de esta verdad espiritual allá en 1 de Pedro 5, 8 y 9. Be self-controlled and alert. Why? Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour.
so resist them, stand firm in the faith. Practiquen el dominio propio y manténgase alerta porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe. Notice that the devil wants to devour you, destroy you, get you back in the same old cycle of sin. Dese cuenta que el enemigo, Satanás, quiere devorarlo, destruirlo. Él quiere que usted regrese a ese antiguo círculo de pecado. Who does the devil devour? At the start of verse 8. Those that aren't self-controlled and alert. Those that are drinking their water like the dogs. ¿A quién es el que el enemigo devora? Dice el versículo 8, aquellos que no practican el dominio propio, no están alertas. These spiritual battles will end, friends, but not until eternity. Don't forget that. Las batallas espirituales algún día van a terminar, amigos, pero esto va a suceder hasta la eternidad. No se olviden de ello. So every day we must remember we're in a war. Every morning we must prepare for our own personal battles that we know they're coming. Así que día con día debemos recordar que estamos en una guerra y cada mañana debemos preparar nuestros corazones para enfrentar esa batalla. And in this we see our third principle about victory God's way. Así que aquí observamos nuestro tercer principio para obtener victoria a la manera de Dios. Number 3, Christians can never forget they're in the middle of a spiritual battle. Número 3, los cristianos jamás deben olvidar que están en el centro de una batalla espiritual. One more time, number 3, Christians can never forget they're in the middle of a spiritual battle. Una vez más, número 3, los cristianos jamás deben olvidar que se encuentran en el centro de una batalla espiritual. Let's continue on here in chapter 7, reading verses 7 and 8. Vamos a continuar en Jueces capítulo 7, versículos 7 y 8. Lord said to Gideon, with the 300 men that lapped, I will save you and give the Midianites into your hands. Let all the other men go, each to his own place. So Gideon sent the rest of the Israelites to their tents, but he kept 300 who took over the provisions and trumpets of the others. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, el resto que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. So here we find out what Gideon did with these two groups of soldiers. Aquí observamos lo que Gedeón hizo con estos dos grupos de soldados. He kept the 300 that were aware that they were in the middle of a spiritual battle. Se quedó con los 300 que estaban conscientes de la batalla espiritual. But all of the others, 9,700, he sent them home. Why? Pero a los demás, los 9,700, el Gedeón los envió a su casa. ¿Por qué? Even though they were brave, they weren't wise, and you got to have both. Y la razón es de que a pesar de que eran valientes, no eran sabios. Y tú necesitas las dos cosas. The brave fool that rushes into battle unprepared gets defeated and causes everybody else problems. El necio valiente que va a la batalla sin prepararse solamente le causa problemas a los demás. These guys let their guard down. They forgot that they were in a spiritual warfare. So God said, I love you, but man, I can't use you. You're not aware yet. Estos soldados bajaron su guardia, se olvidaron de que se encontraban en una batalla espiritual y el Señor les dijo, sabes que te amo, pero no te puedo utilizar de esa manera. Christian, do you wake up every morning and remember, you know what? I'm stepping into the spiritual battle. Cristiano, tú te levantas cada mañana y recordando, ¿sabes qué? Este día me levanto a una batalla espiritual. It's in your home. It's outside of your home. It's in our church. It's everywhere. There's spiritual battles to be fought all over the place. Está en tu hogar, está fuera de tu hogar, está en tu iglesia, en todas partes existen estas batallas de las cuales tú tienes que ser parte. Do you prepare yourself for the temptations that Satan's going to throw your way? ¿Te preparas tú para las tentaciones que Satanás va a lanzar en contra tuya? How do you wake up? Are you ready for the spiritual battle? Do you prepare? ¿Cómo te despiertas? ¿Estás listo para esa batalla espiritual? ¿Te preparas? Oh, sure. Why not? Yeah. Come on. Let's go. Sí, claro que sí. What's for breakfast? ¿Y dónde está el desayuno? The battle's coming. Whether the only question is, am I prepared or not? La batalla va a llegar. La única pregunta es, ¿estoy preparado o no? Now, getting back to our text here, I want you to notice what Gideon did next. We see it in verse 8. Regresando a nuestro texto, vea usted lo que Gedeón hace a continuación en el versículo 8. Gideon sent the rest of the Israelites to their tents, but he kept 300 who took over the provisions and trumpets of the others. Now, the camp of Midian, the enemy, lay down below. Dice que envió a los demás, pero se quedó con los 300, los cuales hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. El campamento de Madián estaba situado en el valle más abajo que el de Gedeón. God had now trimmed Gideon's army down to 300 soldiers. Keep in mind, 135,000 of them down there in the valley.
Ahora Dios había podado el ejército de Gedeón hasta que quedaran nada más 300. Y recuerden que allá en el otro campamento son 135,000. Gideon's army, friends, it was small, it was outnumbered, and it looked like a total joke in the eyes of every non-believer that was looking on. El ejército de Gedeón era pequeño, en número era muy pequeño y parecía un chiste frente a los enemigos. And it was at that moment when God looked down from heaven and said, "Oh, perfect, now they're ready." Pero fue en ese preciso momento cuando Dios observó desde el cielo y dijo, perfecto, ya están listos. They're weak, they're outnumbered, there's barely a few of them. Now they can experience victory my way, God said. Están débiles, están superados en número, ahora sí están listos para experimentar la victoria a mi manera, dice Dios. Do you know that God doesn't need mighty and powerful people? He doesn't need multitudes for his victories? ¿Saben que Dios no necesita gente poderosa ni multitudes para sus victorias? God needs faithful soldiers that are willing, even if they're limping, to go into the battle and expect him to do something. Dios solo necesita soldados fieles que a pesar que estén cojeando débiles, simplemente confíen en el Señor que Él va a hacer lo que Él desea a través de ellos. God will use a few limping soldiers filled with the Spirit, expecting God to move. That's how he wins victories. Dios va a utilizar a esos pocos que están cojeando y débiles simplemente porque están esperando que el Señor sea quien se manifieste. You know, the Bible describes God's fighting style. Listen to it, Zechariah 4:6. La Biblia describe el estilo de batalla que el Señor tiene en Zacarías capítulo 4, verso 6. Not by might nor by power, but how? But by my Spirit, says the Lord Almighty. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. And in this we see our fourth principle about victory God's way. Y aquí observamos entonces nuestro cuarto principio en cuanto a la victoria a manera de Dios. God's victories are won through the power of his Holy Spirit. Las victorias de Dios se ganan por el poder del Espíritu Santo. Let me repeat that. Number 4, God's victories are won through the power of the Holy Spirit. Las victorias son ganadas por el poder del Espíritu Santo. Now, in the next few verses, we're not going to read it. God asked his people, asked Gideon to sneak down to the enemy camp to listen in on what they were talking about. En los próximos versículos no lo vamos a leer, pero Dios le dice a Gedeón, ¿sabes qué? Métete a hurtadillas al campamento enemigo para observar lo que están haciendo. We're going to see what Gideon heard in this enemy camp as we continue on verses 13 to 15. Y vamos a escuchar lo que Gedeón oyó en el campamento enemigo, en versículos 13 al 15. Gideon arrived at the enemy camp just as a man was telling a friend his dream. I had a dream, he was saying, a round loaf of barley bread came tumbling into the Midianite camp. It struck the tent with such force the tent overturned and collapsed. His friend responded, this can be nothing other than the sword of Gideon, son of Joash the Israelite. God has given the Midianites and the whole camp into his hands. When Gideon heard the dream and its interpretation, he worshiped God. He returned to the camp of Israel and called out, get up, the Lord has given the Midianite camp into your hands. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió, esto no significa otra cosa que la espada de Israel, del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó, levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. So Gideon sneaks down, listens in on this conversation at the enemy camp. Así que Gedeón llega a hurtadillas y escucha la conversación de los madianitas. And he just happens, of course it's chance, coincidence, right? He just happens to hear about a dream where Gideon himself was destroying their entire camp. Y de pura casualidad, por coincidencia, resulta que él escucha el sueño de otro que está diciendo el campamento va a ser destruido. Remember, if you're a Christian, there is no chance, there is no good luck, there is no coincidence. It's all being led by the Spirit and God directing your steps. Pero recuerda que si tú eres un cristiano, no existe la suerte, no existe la coincidencia, no existe nada de eso. Todo está siendo guiado por el Espíritu de Dios. So why do you think God allowed Gideon to hear this special conversation, this good news? Así que, ¿por qué creen que Dios permitió que Gedeón escuchara esta conversación especial de los madianitas? Because Gideon was a normal guy just like you and me. He needed help, he needed hope, he needed encouragement.
Porque Gedeón era un hombre normal como tú y yo. Necesitaba ayuda, necesitaba fortaleza, necesitaba ánimo. Yeah, he was a faithful believer just like you, but he still battled just like you. Sí, él era un hombre fiel igual que tú, pero también tenía batallas espirituales tal como tú las tienes. He battled with weakness and doubts and sins just like you do, and he needed some encouragement for this big step of faith. Él So God gave it. batallaba con debilidades, con dudas, así como tú las tienes. Así que él necesitaba esa fortaleza y esa confirmación de parte del Señor. And before Gideon goes to battle, God strengthens his faith by giving him a word of encouragement. Así que antes de que Gedeón entre en la batalla, el Señor fortalece su fe dándole una palabra de ánimo. Now, how do you respond when someone shares, or the Spirit shares, a word of encouragement to your heart? Ahora la pregunta es, ¿cómo respondes tú cuando alguien o el Espíritu Santo comparte palabras de ánimo a tu corazón? Here's how you should respond. You should receive it and then use it as confirmation to step out in faith. Esto es como debes de responder. Debes recibirlo y utilizarlo como confirmación de parte de Dios para que tú des ese paso de fe. That's what Gideon does. Check out verse 15. Esto es lo que Gedeón hizo en el versículo 15. When Gideon heard the dream and its interpretation, he worshiped God. He then returned to the camp of Israel, called out, "Get up! The Lord has given the Midianite camp into your hands." He gives them faith too. Pumps up them, encouragement. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántese, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento de los madianitas. Se da cuenta, también da ánimo al pueblo. Friends, this is a step of faith. The battle hadn't started yet. There's no victory yet. Amigos, este es un paso de fe. La batalla ni siquiera ha iniciado. No hay victoria todavía. All Gideon had was a word from the Lord that this was his will. Gedeón lo único que tenía era la palabra del Señor de que esto sí iba a acontecer. All Gideon had was a promise that God was going to bring the victory. That was enough for Gideon. Is that enough for you? Era todo lo que tenía Gedeón, la promesa de Dios de que iba a obtener la victoria. ¿Es la promesa de Dios suficiente para ti? When you hear a word from the Lord or a word of encouragement, is that enough for you to encourage you to take the step of faith? Cuando tú oyes la palabra del Señor, una palabra de ánimo, ¿es suficiente para ti para dar ese paso de fe? Gideon received the word. That's why he worships. God, I receive this of you. I believe this is from you, and I'm thanking you for this. Gedeón recibió la palabra, es por eso que él adora. Dijo: Señor, yo recibo esta palabra, sé que viene de ti. Se inclinó y dio gracias. And right before he goes to start fighting, you know what he's doing? Worshiping God. Boy, that's a good thing to do. Y antes de iniciar con la batalla, lo primero que hace es adorar al Señor. Esto es algo muy importante que hacer. You want to have a great victory God's way? Going into your battle worshiping God. Si tú quieres obtener una gran victoria a la manera de Dios, entra a la batalla adorando al Señor. Keeps God in your mind, on your heart, keeps His Spirit up front. Guys, go into the battles worshiping. Esto mantiene al Señor en tu mente, en tu corazón, y mantiene al Espíritu frente a la batalla adorando. I didn't say go into the battle worrying. I said go into the battle worshiping. It's important. No he dicho entra a la batalla preocupándote, entra a la batalla adorando. Eso es importante. That rhymed in English, kind of. Sorry. Now, in this, we find our fifth principle about victory God's way. Y aquí encontramos el quinto principio de la victoria a la manera de Dios. Fight your battles while worshiping your King. Pelea tus batallas adorando a tu Rey. One more time, number 5. Fight your battles while Batalla a tu Rey. good, and we're about pretty good for him. Esto fue lo que hizo Gedeón y vamos a observar que esto le funcionó muy bien a él. Let's continue on verses 16 to 18. Vamos a continuar leyendo versículos 16 al 18. Dividing the 300 men into 3 companies, he placed trumpets and empty jars in the hands of all of them, with torches inside. Watch me, he told them, follow my lead. When I get to the edge of the camp, do exactly as I do. When I and all who are with me blow our trumpets, and from all around the camp blows yours, and shout for the Lord and for Gideon. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos las trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me van a ver hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan por el Señor y por Gedeón.
Now, you know what happens when you're filled with the Spirit and you're worshiping the Lord? You receive wisdom from the Lord. ¿Sabes qué es lo que sucede cuando tú recibes el Espíritu y estás adorando al Señor? También recibes sabiduría del Señor. So this is God's battle plan for Gideon. Así que este es el plan de batalla de Dios para Gedeón. I don't think I need to tell you, this is not a normal battle plan. Y creo que no tengo que decirle esto, pero este no es un plan de batalla normal. Look at how Gideon prepared his men for battle, verse 16. Observe cómo Gedeón preparó a sus hombres para la batalla en el versículo 16. Dividing the 300 men into 3 companies, he placed trumpets and empty jars in their hands. Dividió a la compañía en 3 diferentes compañías y les pone trompetas y jarros vacíos en sus manos. I'll tell you what I would have said is, you know, Gideon, I'd actually rather have a sword and a shield if I got a choice. ¿Saben qué es lo que le diría yo a Gedeón? ¿Sabes qué, Gedeón? Yo prefería una espada y un escudo. ¿Qué te parece? Instead of a sword and shield, the soldier has a trumpet in one hand, an empty jar with a torch in the other hand. Y en lugar de eso, la espada y el escudo, el soldado tiene una trompeta en la mano y una jarra, un jarro vacío con una antorcha adentro. Can you imagine what Gideon's soldiers are thinking about these weapons in their hands? ¿Pueden ustedes imaginarse lo que los soldados de Gedeón están pensando con estas armas en sus manos? It's an important picture for you, Christian. Esta es una imagen muy importante para ti. It's a reminder that the weapons that you fight with in your spiritual battles are not the weapons the world fights with. Esto es para recordarte a ti que las armas que tú utilizas para pelear en tus batallas espirituales no son las armas que el mundo utiliza. Listen to what the Bible says about your weapons as a Christian. We're going to read this from 2 Corinthians 10, verses 3 and 4. Observa lo que la palabra de Dios dice con respecto a las armas que utilizas en 2 de Corintios 10, 3 y 4. For though we as Christians live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, our weapons have divine power to demolish strongholds. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. In this we see our 6th principle about victory God's way. Y aquí observamos nuestro 6º principio para obtener victoria a la manera de Dios. Here it is, number 6. Christians can't fight with the same weapons as the world. Número 6, los cristianos no pueden luchar o pelear con las mismas armas del mundo. One more time, number 6. Christians can't fight with the same weapons as the world. Los cristianos no pueden luchar con las mismas armas del mundo. See, the world's enemies is the rest of the world, the other people. Verán, los enemigos del mundo es el resto del mundo, otra gente. So if you're always arguing and complaining and fighting with people in your house or in your church or at work, you're fighting just like the world does. Así que si tú estás siempre luchando con la gente, quejándote de la gente, estás peleando tus batallas exactamente como el mundo lo hace. And whoever's got the bigger mouth or the bigger muscles kind of wins the first battle, but you go back to the same junk day after day. It doesn't work. Y aquel que tiene la boca más grande o los músculos más grandes es el que gana la batalla, pero lo que resulta es de que vuelves a caer en el mismo vicio, no terminas. The world says, here's what you fight with: power, position, money, force. God says, no way, not if you're a Christian. Y el mundo dice, así vas a ganar las batallas, poder, posición, fuerza. Dios dice, en ninguna manera, estas no son las armas que utilizas. Here's the good news. God has provided you with weapons, but they're very different than the world's weapons. Y aquí están las buenas noticias. Dios te ha provisto de armas, pero son muy diferentes a las armas del mundo. Your weapons as a Christian are faith and hope and love. Tus armas como creyentes son fe, esperanza y amor. Your weapons as Christians are forgiveness and patience with others. Tus armas como creyentes son el perdón y la paciencia para otros. Great weapon you have is the truth. You walk in the truth. You have the truth. Una gran arma que tú tienes es la verdad. Tú caminas en la verdad, andas en la verdad. Christian, God is willing to supply you with an unlimited supply of those spiritual weapons. ¿Y sabes qué, cristiano? Dios está dispuesto a proveerte a ti con una cantidad ilimitada de estas armas espirituales. You can have as much as you want. It's free. You just receive it. Puedes tener cuantas quieras y en la cantidad que tú desees. Es gratis, solamente tienes que pedirlas. And the reason God has provided you these spiritual weapons is so that you can experience victory in what? The spiritual battles. Y la razón por la cual el Señor te ha dado estas armas espirituales es para que tú obtengas victoria en tus batallas espirituales. Let's continue on here and read verses 19 to 22.
Vamos a continuar leyendo capítulo 7, versos 19 al 22. Gideon and the 100 men with him reached the edge of the camp at the beginning of the middle watch. Just after they had changed the guard, they blew their trumpets and broke the jars that were in their hands. The three companies blew the trumpets, smashed the jars, grasping the torches in their left hands and holding in their right hand the trumpet they were to blow. They shouted, "A sword for the Lord and for Gideon!" While each man held his position around the camp, all the Midianites ran, crying out as they fled. When the 300 trumpets sounded, the Lord caused the men throughout the camp to turn on each other with their swords, and the army fled. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las tres compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha los trompetas que iban a tocar, gritaron: "Desvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón". Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitá en dirección de Sererá, hasta la frontera de Abel-Mejolá, cerca de Tabat. In these verses, we find out what happened in this important battle. En estos versículos encontramos lo que sucedió en esta batalla importante. I mean, picture it. Soldiers smashing jars, holding up torches, screaming, "Ah!" Imagínense la escena, los soldados rompiendo los carros, levantando sus antorchas y gritando, ¡ah! I'll tell you what I thought. I thought of that scene from the old Indiana Jones movie when that guy's got that rope and he's smashing it around and he goes, bang. You know, remember that one? Me acuerdo, yo cuando observé esta escena, me acordé de una de las películas de Indiana Jones cuando está un hombre ahí dando sus, con rope or Yeah, it's like sword. whatever, Bueno, lasso, un yeah. lazo, no sé qué, y está dando y nada más Indiana Jones sacó una pistola. Now, this battle strategy probably seems really foolish to most of you. Quizá esta estrategia de batalla parezca muy tonta para algunos de ustedes. But did you notice how the battle turned out for Gideon and his men here? Pero ¿se da cuenta cuál fue el resultado de esta batalla para Gedeón y sus amigos? Check it out, verse 21. The Midianites ran, crying out as they fled. Verse 22. The Lord caused the men throughout the camp to turn on each other with their swords. Vean al final del versículo 21, dice: los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. El versículo 22 dice que entre ellos se golpeaban con sus espadas. Hearing some crummy trumpet playing, hearing screams, hearing torches, they start killing each other. Y ellos están escuchando ahí una manera de una tocada de trompeta medio mala, escuchando los jarras quebrarse y antorchas, y aquí están ellos matándose entre sí. End result, bottom line, the Israelites won this war. El resultado final es: los israelitas ganaron la batalla. Christian, I can guarantee you, not one of Gideon's 300 soldiers could have imagined God was going to do this. Not Cristiano, one. yo puedo asegurarte una cosa: ni uno de los 300 hombres pudieron imaginarse que ganarían esa batalla. They were all trying to figure out, how is God going to help us win this thing? This is bad. Todos estaban tratando de averiguar cómo es que Dios nos va a ayudar a ganar esta. Esto sí que está mal. Wouldn't you, if you were about to go into battle outnumbered 180 to 1 or something like that? ¿No estarías tú igual si estuvieras a una batalla donde son 180-1? Actually, I think it was, 450 to 1. Good thing I was a math major. Quizás no son 180, son 150-1. Ya nos sentimos mejor. I mean, these guys weren't sleeping the night before. I promise you they were thinking, uh-oh. Estos soldados no estaban durmiendo la noche anterior, estaban preocupados pensando: ay, caray. There's a principle here, guys. Aquí hay un principio. It's our seventh and final principle about victory God's way. Y es el séptimo principio para obtener victoria a la manera de Dios. Number 7, victory God's way is always different than victory your way. Y número 7 es: la victoria a la manera de Dios siempre es diferente a la victoria a tu manera. Let me repeat that. Victory God's way in your life is always different than victory your way, the way you think you should do it or will do it. Lo vuelvo a repetir: victoria a la manera de Dios siempre va a ser diferente a la victoria a tu manera, a la manera que tú crees que va a ser la victoria. I'm trying to stop figuring God out because I'm always wrong. Estoy tratando de evitar yo estar
tratando de comprender a Dios porque yo siempre me equivoco. Instead of guessing what God's doing and being wrong every time, I'm trying something new. You know what? I'm going to just trust him and see what he's going to do. En lugar de tratar de adivinar lo que Dios está haciendo, estoy optando por decir, voy a confiar en lo que Dios va a hacer. Here's why we can do that, friends, because although God's ways are different, they're always better. It's actually the best. Y aquí está la razón por la que podemos lograr esto, es que a pesar de que las maneras o la forma de Dios siempre es diferente, siempre resulta para lo mejor. We let God take care of our spiritual battles. We let him bring the victory his way. Dejamos que Dios tenga cargo de nuestras batallas espirituales y le permitimos a Él que traiga su victoria a su manera. I want to read you 2 Bible verses to remind us of how God wins victories for his kids, for us. Déjeme leerle 2 versículos bíblicos que nos recuerdan cómo es que Dios trae victoria para sus hijos, para nosotros. First, 1 Samuel 17:47. This is David talking to the wicked Goliath. Aquí tenemos en 1 Samuel 17, verso 47, y tenemos aquí a David hablándole al malvado Goliat. Right before he kills him, David says this: all those gathered here will know that it's not by sword or spear that the Lord saved. The battle is the Lord, and he will give all of you into our hands. Y aquí antes de David matar a Goliat dice esto: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Bible talks about God's victories this way. Isaiah 54:17. No weapon forged against you will prosper or prevail. You will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord. This is their vindication from me, declares the Lord. Amén. No prevalecerá, Isaías 54, 17, no prevalecerá ninguna arma que se forje en contra de ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Now, because of time, we don't have a time to study all of Judges chapter 8. Y debido al tiempo no tenemos oportunidad de leer todo el capítulo 8 de Jueces. But let me summarize what happens. Gideon experiences victory God's way, and he gets back to the people, and they start complaining about it. Pero déjeme decirle en pocas palabras lo que sucede. Gedeón experimenta la victoria a la manera de Dios, pero de repente el pueblo regresa a estarse quejando. Why'd you do that, Gideon? Why couldn't we help, Gideon? We're mad at you, Gideon. We want to fight you, Gideon. ¿Por qué hiciste eso, Gedeón? ¿Por qué no nos dejaste que te ayudáramos, Gedeón? Ahora tenemos ganas de pelear contigo, Gedeón. What that means is when you experience victory God's way like Gideon, sometimes there's foolish believers that are going to complain and whine about it, but you can't do anything about it. Try and ignore them. Esto lo que significa es de que cuando tú experimentas la victoria a la manera de Dios, siempre va a haber gente necia que se queja y que va a estar atacándote, pero lo que tienes que hacer es ignorarlos. Why do they complain? Because they're not experiencing victory God's way. ¿Por qué se quejan? Porque no están experimentando la victoria a la manera de Dios. They want you to do things their way. Ellos quieren que tú hagas las cosas a su manera. But Gideon didn't waste a bunch of time trying to please wicked people that claim to be believers that didn't want to walk in the Spirit. Sin embargo, Gedeón no desperdició su tiempo tratando de complacer a esa gente que no quería caminar en el poder del Espíritu. He decided to honor God and please God and fight the battles God's way. Él decidió honrar a Dios, agradar a Dios y pelear las batallas o ganar las victorias a la manera de Dios. He didn't want enemies, but if people wanted to complain and whine about it, he decided to honor and follow God and let him take care of the people that complained. Él no quería enemigos, pero cuando la gente venía a quejarse en contra de él, él decidió mejor ignorar a las personas y seguir el plan de Dios. And eventually, you know what? God's will and God's ways prevailed. Y eventualmente, ¿saben qué? La voluntad de Dios y la forma en que Él trabaja va a prevalecer. So let's skip up to verses 22 and 23 here in chapter 8. Así que vamos a saltarnos en el capítulo 8, versículos 22 y 23. The Israelites said to Gideon, rule over us, you, your son, and your grandson, because you, Gideon, have saved us out of the hand of Midian. Gideon told them, I will not rule over you, nor will my son rule over you. The Lord will rule over you. Dice el versículo 22, entonces los israelitas le dijeron a Gedeón, gobierna sobre nosotros y después de ti tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. Pero Gedeón les dijo, yo no los gobernaré ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará.
God used Gideon for this victory. Now the praise starts coming. Here's the big test. How are you going to respond? Dios utilizó a Gedeón para esta victoria, pero aquí viene la prueba, porque la alabanza viene hacia él. ¿Cómo vas a responder tú a ello? You saved us, Gideon. Praise the Lord, brother. Nos ha salvado, Gedeón. Gloria al Señor, hermano. Whew, it was tough, but let me tell you a couple stories about the battle. Estuvo difícil, pero déjame contarte un par de historias de cómo pasó. No, Gideon says, you know what? I'm not ruling over you. My son's not ruling over you. Hey, let's change things. Let's let the Lord rule over us. No, Gedeón dijo, ¿sabes qué? Yo no gobernaré sobre ustedes, ni mi hijo lo hará. Vamos a intentar algo diferente. Vamos a dejar que el Señor gobierne sobre ustedes. Let's finish up by skipping up to verse 28. Vamos a terminar saltando hasta el versículo 28. Midian was subdued before the Israelites and did not raise its head again. During Gideon's lifetime, the land enjoyed peace 40 years. Los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas y no volvieron a levantar cabeza. Y durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. Verse 32, Gideon, son of Joash, died at a good old age, and he was buried in the tomb of his father Joash in Ophrah of the Abiezrites. Versículo 32. Gedeón, hijo de Joás, murió a una edad avanzada y fue sepultado en la tumba de Joás, su padre, en Ofra, pueblo del clan de Abiezer. After God's victory being won God's way, 40 years of peace in the land. Después de la victoria que Dios trajo a su manera, 40 años de paz hubo. Then in verse 32, Gideon dies. Pero vemos aquí en el versículo 32, Gedeón muere. Next week, unfortunately, we'll see the Israelites go right back into another cycle of sin. Y desafortunadamente vamos a ver en la próxima semana cómo los israelitas regresan una vez más a ese ciclo de pecado. But as we finish up here, I want to apply this amazing victory by Gideon and his army to you and the spiritual battles you face as a Christian. Pero al estar terminando este mensaje, quiero aplicar a sus vidas la victoria que Gedeón y su ejército obtuvieron a nuestras vidas, la victoria. Remember, Old Testament physical pictures compared to New Testament spiritual pictures in your life. Recuerden que las imágenes o las figuras físicas del Antiguo Testamento se aplican hoy a nuestras vidas de una manera espiritual. Old Testament physical battles apply to New Testament spiritual battles. Las batallas físicas del Antiguo Testamento son ahora nuestras batallas espirituales. But here's what's the same in those two things: victory God's way. Pero aquí viene lo que es similar o lo mismo en las dos ocasiones. Victoria a la manera de Dios. Victory is won in your spiritual battles the same way victory was won in this physical battle. La victoria se obtiene de la misma manera en tu vida espiritual como se obtuvo en aquella ocasión en la batalla terrenal. Let me tell you some really good news, church. God wants you to be victorious. Y déjame decirte buenas noticias, cristiano. Dios quiere que seas victorioso. What spiritual battles are you facing right now? ¿Qué batallas espirituales estás enfrentando hoy? Are you facing battles in your marriage, in your relationships, in your home? ¿Estás confrontando batallas en tu matrimonio, en tus relaciones, en tu hogar? Are you facing battles in materially or in your finances? ¿Estás teniendo batallas materiales en tus finanzas? God wants you to be victorious. Dios quiere que seas victorioso. But you need to be open, Christian, to God doing the victory His way. Pero tú necesitas estar abierto, cristiano, a que Dios logre la victoria a su manera. I want to finish with this final promise, 1 Corinthians 15:57. Quiero terminar con esta última promesa de 1 Corintios 15:57. But thanks be to God, He gives us the victory. How? Through our Lord Jesus Christ. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Let me repeat that. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Déjeme repetir esto, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Do you believe that? ¿Lo crees esto? Do you believe that? ¿Lo crees? I hope you do because it's the truth. Espero I que know lo you do, creas man. porque es I la felt verdad. it here. Amen. You know, that's some good news. Amén, y estas son muy buenas noticias. Good news for all of you here that are Christians tonight. I would like to ask any of you, if you're not a Christian, I want to talk to you for a minute. Son muy buenas noticias para ti